Noticias de Venezuela, hoy 2 de agosto del año 2020. En este momento te traemos un interesante video, ya que vamos a hablar de cómo Nicolás Maduro y Hugo Chávez regalaron el dinero de Venezuela a los Castros y paralizaron las reformas económicas en Cuba. También vamos a analizar sobre cómo viven los niños ricos de Venezuela, la hija de Chávez y los hijos de los demás personajes de la dictadura de Nicolás Maduro, el hijo de Diosdado Cabello, las riquezas ocultas que tienen estos niños mimados en el poder. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Iniciamos con estas noticias, estos datos relevantes de Venezuela. Cuentan algunos economistas rusos que en tiempos de la Unión Soviética en realidad pocos veneran el manual de economía y política y a la hora de resolver asuntos prácticos preferían estudiar programación lineal o econometría. Al final eran herramientas más útiles que las arengas contenidas en el manual, utilizadas para catequizar desde los tiempos de Stalin. Igual sucede con los economistas cubanos en las universidades de La Habana. Hay más marxistas, quizás útiles para la crítica, pero de escasa utilidad para resolver los problemas que aparecen en la gestión de cualquier gobierno. A juzgar por la información que salen desde Cuba desde hace bastante tiempo, se tiene perfecta conciencia de los problemas que aquejan la economía, las distorsiones que generan el sistema de tipo de cambios duales, las consecuencias de mantener subsidios basados en los precios, los conflictos de gentes y principal que se presenta en las empresas públicas, la importancia de la inversión extranjera y en general las dificultades inherentes a la planificación central y el rol del sistema de precios. Todos son problemas que de manera invariable, tarde o temprano, ha llevado a todos los países socialistas. El más reciente ejemplo es el de Corea del Norte, al introducir mecanismos de economía del mercado y tratar en lo posible de mantener el control político. Es un rompecabezas no fácil de resolver. En Cuba ese proceso comenzó en 2008 al mando de Raúl Castro en la introducción de un amplio programa de reformas que apuntaban a colocarse en la misma senda de otros países socialistas que llegaron al mismo convencimiento. En algún momento se pensó que Castro se convertiría en una especie de Margaret Thatcher del Caribe, con un macro programa de ajustes que tienen reforma de macroeconomías y cambios estructurales que abarcaban un amplio espectro desde eliminación de los cambios duales hasta la reducción del tamaño del Estado. ¿Cuál es el balance luego de 12 años de esas formas? Es una de las preguntas. A juzgar por los resultados, el programa se quedó en medio camino. Trataron de empezar por la eliminación del régimen de tipo de cambios duales, el mismo disparate que operó en Venezuela. Solo en Cuba genera, entre otras distorsiones, que las empresas del Estado utilizan para contabilizar sus ventajas de monopolio con un enorme costo de eficiencia para la economía cubana. Lo cierto es que la resistencia a la eliminación fue enorme, precisamente porque eliminar los tipos de cambios duales colocaban al desnudo toda ineficiencia de las empresas del Estado. La oposición fue tan fuerte que todavía la economía cubana opera con cambios duales, el mismo sistema que Castro prometía reformar en 2008, con una enorme resistencia del estamento militar que opera las empresas públicas.
Igual sucedió con los avances en la creación de una economía de mercado al estilo China o Vietnam. Las reformas cubanas han sido un estruendoso fracaso con avances muy tímidos y con una administración que actúa muy tímidamente, sin embargo con un liderazgo inicial de Castro. ¿Qué explica este intento fallido de reformas? Es cierto que la ejecución de un programa de reformas no es un camino fácil. Muchos sectores y grupos son afectados y se convierten en grandes obstáculos. La economía política de la reforma es complicada. La secuencia tampoco es fácil. Venezuela en 1989 es un ejemplo. No basta con tener los mejores equipos tácticos. Mauricio Macri es otro ejemplo. Alberto Alesina, el famoso economista italiano recientemente fallecido, y Alan Drassin publicaron un artículo en donde en este artículo hablaran que se inició toda la línea de investigación que arroja algunas pistas de gran utilidad para poder responder a la interrogante de que termina de la suerte de un programa de reformas. En el esquema, Alesina y Drassin, en cierta forma, en términos del éxito o fracaso, la suerte del intento de reforma se resuelve como consecuencia de un juego, en el sentido de la interacción de diferentes agentes y sus estrategias. La economía política de la reforma es un resultado endógeno de ese juego donde se reparten los costos y beneficios del programa de ajuste. Es muy sugestivo la enorme resistencia al cambio por parte de las empresas del Estado, lo cual encaja bastante bien con esa hipótesis. Pero como ocurre con toda teoría, hay muchas cosas que quedan por fuera y a veces es difícil reconciliar con la anécdota. También tiene que ver con la solidez del liderazgo político, la robustez del diseño del programa y también con un poco de suerte el balance de la consecuencia y la secuencia de las reformas. Sin embargo, hay un elemento que jugó un rol importante: las transferencias desde Venezuela, una especie de efecto carambolas. Esto lo que nos está explicando es que mientras la economía de Cuba estaba cayendo y mientras ellos querían apropiarse de las empresas, Venezuela le hacía transferencias económicas, le hacía envíos al régimen cubano y eso los ha ayudado a mantenerse sustentados en el poder. En el caso de Cuba, Juan Carlos Zapata recientemente me recordaba un hecho que usted puede explicar: el regazo en las reformas. La impresionante cifra reconocida por el propio gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro, el régimen, es sobre la transferencia a Cuba por concepto de programas de asistencia médica, específicamente a la misión Barrio Adentro. De acuerdo a Maduro, se trata de 120 millones de dólares en 18 años. Esas transferencias actuaron como una fuente de incentivo para retrasar las reformas al mismo tiempo que alimentaban la gran maquinaria de distorsiones que es la economía cubana. Es una cierta forma paradójica. Mientras en Venezuela la gran víctima del cambio dual era PDVSA, en Cuba los grandes beneficios eran las empresas públicas que importaban la tasa preferencial y vendían el cambio libre. Un cálculo preliminar no deja de asombrar por la magnitud de esa transferencia por un país como Cuba. Esa cifra significa cerca de subsidios por el orden de casi 10% del Producto Interno por el año. Los 120.000 millones de dólares representan más de lo que la Unión Soviética transfería hasta finales de los años 80, cuando se produce el colapso de la asistencia de Moscú. Según algunos estudios de la CIA, la ayuda soviética hasta 4.800 millones de dólares. Para Venezuela, esa cifra no solo representa un costo escandalosamente alto por el pago de la asistencia cubana. Si uno la divide entre la cantidad del personal médico que pasó por Venezuela en esos años, de acuerdo a las cifras suministradas por el gobierno cubano, involucró a 200.000 personas, lo cual arroja con el costo por personal médico que alcanza unos 50.000 dólares mensuales.
y eso solo es una parte del costo del programa. Venezuela terminaba pagando una cifra exorbitante por los servicios médicos y Cuba recibía la contrapartida. Uno podría pensar que Cuba fue el gran beneficiado, pero en realidad se produjo un indeseado, el retraso de las reformas. Esto es lo que cabe destacar, que mientras el régimen de Nicolás Maduro le enviaba dinero a Cuba y pagaba los dineros de los médicos en sobreprecios para que Cuba se beneficiara, esto le causó un retraso en su reforma económica. Podríamos pensar que esto era un beneficio y tal vez se beneficiaron los que están en la alta cúpula, pero a nivel nacional fueron perdiendo en su retraso de las reformas en el país. Cambiando de noticia, vamos a ver cómo viven los hijos de los grandes de la cúpula del régimen, cómo viven los niños ricos, la hija de Hugo Chávez. Mientras la tensión crece en Venezuela a medida que Nicolás Maduro se queda más aislado con la cadena de reconocimiento internacional a Juan Guaidó, los rumores del golpe de Estado y de la crisis humanitaria continúan. La hija de Hugo Chávez y otros retoños de los dirigentes del país presumen de riqueza sin ningún tipo de vergüenza, posando con las manos llenas de dólares, haciéndose fotos con estrellas del pop o visitando los mejores hoteles del mundo. Los niños ricos de la élite socialista parecen vivir ajenos a la pobreza que se vive en el país y con muchos de sus compatriotas. Por ejemplo, se rumorea que Graviela, la hija mayor del líder de la revolución bolivariana, es la mujer más rica del país, con una fortuna de más de 3.500 millones de euros escondida en bancos europeos. Esto es el dinero que se le conoce así públicamente y abiertamente, porque cabe destacar que Chávez le ha regalado minas de oros, también tiene manejos de las reservas de Venezuela, entre otros recursos que se han encargado de explotar del país. No parece haber hecho demasiado caso al lema de su padre: ser rico está mal. Mientras María Graviela disfrutaba de inmunidad diplomática como embajadora alterna de Venezuela ante la ONU, su hermana pequeña, Rosinés, tuvo que huir apresuradamente del país rumbo a París, horas después de posar en unas redes sociales con las manos llenas de dólares en el año 2016. A sus 21 años disfruta ahora de una relajada vida de estudiante en la Sorbona. Por su parte, los hijastros de Nicolás Maduro, Joan Gavidia Flores y Walter Gavidia Flores, saltaron a los titulares por dilapar 40.000 euros en 18 noches en el Ritz de Madrid, el equivalente al sueldo medio mensual de 2.000 venezolanos. Estos ricos chavistas viajan en avión privado y también se han dejado ver en los mejores restaurantes y las tiendas más exclusivas de nuestra capital, y junto a su hermano Joseph fueron acusados el pasado septiembre por Estados Unidos de estar tras una multimillonaria operación de lavado de dinero. A Joshua incluido se le vincula con un asesinato en su país. Cabe destacar que Estados Unidos lo detuvo a los hijastros de Nicolás Maduro, y esto es lo que tiene a Cilia Flores mal. Cilia Flores está mal de la cabeza, sufrió un ACV y se dice que también está enferma recientemente de la enfermedad de la pandemia mundial, y por eso es que no se le ve salir en los medios de comunicación. Afortunadamente para Maduro, su hijo Nicolásito mantiene un perfil más bajo, está casado, tiene 2 hijas y ostenta 2 tipos de cargos en el polémico gobierno de su dictadura. Cabe destacar que también el hijo de Nicolás Maduro recientemente ha sido juzgado porque los testaferros del hijo de Nicolás Maduro han sido sancionados, y el mismo Nicolás Maduro Guerras, hijo del dictador de Venezuela, está siendo buscado por la justicia internacional. Momento más polémico fue cuando amenazó a el parlamentario venezolano con tomar la Casa Blanca si Donald Trump invadía a su país. Mucho más mediática es Daniela, la hija del número 2 de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, con su estilo de vida de celebridad junto a su novio, el cantante de pop Omar Acedo.
Es la influencer perfecta para el chavismo, joven, guapa y dispuesta a hablar las bondades del régimen venezolano. Daniela, a través de sus redes sociales, presenta a su padre, acusado de narcotráfico por los Estados Unidos, como un hombre cariñoso y muy divertido, mientras cuenta a sus miles de seguidores en las redes sociales de su idílica vida junto con sus familias en Caracas. Ella quiere santificar a su papá, santificar a Diosdado Cabello y que no tiene nada que ver con lo que se le está acusando. Cabe destacar que tanto Nicolás Maduro, su cúpula, su entorno, sus hijos Cilia Flores, son quienes han devastado a Venezuela con su mal manejo desde que entró la pandemia reconocida como el chavismo y el madurismo.